Hace unos días nos comparte también una compañera que desgraciadamente por cuestiones de internet no pude poner la imagen. Nos comparte también una compañera podiatra una imagen de igual de un paciente, me parece que también era un niño, que le colocaron anestesia para hacerle un procedimiento y también termina en un área de necrosis. Ok. Entonces, yo sé que es del ataque agudo, yo sé que es del diabetes, pero también hacer énfasis cuándo, quién, cómo utilizarla, que es la parte más importante que tenemos que tener, ¿no? Entonces, el dolor y la enfermedad acompañan al hombre a lo largo de toda su historia. Eso va a depender mucho de nosotros, ¿verdad? Hay que comer sano, decía el doctor Alejandro. Muy bien. Anestesia, viene el vocablo griego, aestesis, anestesia, privación total parcial de la sensibilidad, producida por causas patológicas o provocada con la finalidad médica. Puede ser anestesia general, esto afecta a todo el cuerpo, o local, que afecta ciertas terminaciones. Muy bien. Todos nosotros que estamos aquí aplicamos anestesia, algunos, yo sé que a muchos probablemente no. ¿Cómo, cuándo y quién? De eso va a depender esto. ¿Sabemos la dosis tóxica para aplicar anestesia? Se le he preguntado yo a residentes de traumatología, se le he preguntado a residentes de cirugía, ¿sabes cuál es la dosis tóxica de aplicación de anestesia tópica? O sea, perdón, local, vamos a ponerlo, no tópica, local. Y me dicen, no. En mi ciudad, el departamento de anestesiología no tiene el entrenamiento para anestesia al pie. Entonces es importante empezar a fomentar esto, porque muchos de nosotros que estamos aquí probablemente aplicamos anestesia y lo hacemos de manera empírica probablemente. O tenemos cierto conocimiento, pero no el conocimiento que debemos de tener todos. Muchas veces hacemos una amputación del dedo, o este paciente, por ejemplo, este pacientito de 13 años que recibió anestesia y probablemente el médico no sabía que la dosis máxima, no voy a hablar en dosis de tóxica, sino de volumen. En volumen al primer dedo, tienes un volumen máximo de aplicación al primer dedo, que si te pasas de ese volumen, vas a provocar un síndrome compartimental, como vieron en esa foto, y por ende, lesión vasculonerviosa, muscular, necrosis. Probablemente ese doctor no sabía que hay que aplicar como máximo 6 mililitros al dedo, 3 por lado, y no aplicar epinefrina. Probablemente ese médico le aplicó un torniquete, como hay muchos que usamos, que agarramos muchas veces un dedo del guante, un guante, lo apretamos en el dedo, le ponemos una pinza Kelly, pero no sabemos ni siquiera cuántos milímetros de presión le estamos ejerciendo a ese dedo, cuando el dedo soporta solamente de 80 a 90 milímetros de mercurio. Lo mismo pasa con el resto del pie, lo mismo pasa con la pierna. Sobre todo los cirujanos de trauma, cuando hacen cirugía de trauma, saben ellos que al poner un kiri, un manguito de presión, no pueden pasar de 250 milímetros de mercurio, ¿sí? Al igual para todo el resto del pie. Pero en el dedo es diferente, en los dedos es diferente. Muy bien. Entonces, ¿qué va a hacer y por qué tenemos que tener y hacer equipos? En este caso estamos hablando de los equipos multidisciplinarios. ¿Por qué no buscar al médico anestesiólogo? ¿Por qué no hacer equipos multidisciplinarios con ellos? ¿Por qué no me curo yo en salud? Y digo, yo estoy a gusto trabajando abajo con mi piecito, mientras mi médico anestesiólogo está viendo sus signos vitales. Y estoy a gusto, estoy concentrado y estoy curado en salud. Y estoy trabajando bien, ¿verdad? ¿Qué nos va a hacer? Hacer una buena valoración y utilizar buena anestesia. Va a reducir la morbilidad, la mortalidad en un paciente con pie diabético. Y por ende el paciente va a estar más tranquilo, va a estar menos ansioso. Eso
lo que les digo es formar equipos multidisciplinarios. Va a haber una disminución de los riesgos con el paciente, ¿sí? Y eso va a disminuir también lo que son las complicaciones. Ok. Sabemos que el paciente que tiene pie diabético o el paciente que vive con diabetes es el paciente que más va a recibir procedimientos o intervenciones quirúrgicas, al contrario de un paciente que vive sin diabetes. El paciente diabético necesita u ocupa a lo largo de su vida más intervenciones quirúrgicas. ¿Por qué? Porque presenta problemas vasculares, entonces hay que hacerle todo el tipo de procedimientos para lesiones vasculares, hay que hacerle amputaciones, pacientes que presentan problemas renales, que presentan problemas coronarios, ¿sí? Y los pacientes también que tienen pie diabético o que viven con diabetes, pues van a prolongar su estancia hospitalaria a comparación de un paciente que no vive con diabetes, y eso aumenta su morbimortalidad también. Muy bien. Entonces, siempre que un paciente lo sometemos a cirugía, el paciente va a presentar un estrés. No es un estrés de me siento nervioso, no. Un estrés a nivel fisiológico, ¿sí? Y ese estrés va a desencadenar múltiples alteraciones fisiológicas que, si no las sabemos manejar por la parte de anestesiología, podemos terminar con una complicación. Ok, entonces ese estrés va a haber un desequilibrio de hormonas y citoquinas, lo cual va a hacer un aumento de lo que es la producción de glucemia, de glucagón, de catecolaminas, de cortisol y de resistencia a la insulina. Entonces el paciente va a presentar con hipertensión, va a estar con hiperglicemia, va a tener taquicardia y múltiples cosas. Muy bien. Aunado a eso, si no tenemos un buen control glucémico, o si tenemos un buen control glucémico, ¿para qué nos va a ayudar? Pues eso nos va a ayudar a una reducción de la falla orgánica múltiple, ¿sí? Y a que disminuyan lo que son las infecciones sistémicas, y aparte va a retardar lo que es la mortalidad. Por eso es bien importante trabajar de manera multidisciplinaria, en este caso con equipos de anestesiología. Muy bien. La valoración preoperatoria, como la estamos hablando, ¿quién la va a hacer? Pues yo creo que muchos sabemos, la puede hacer un médico anestesiólogo, la puede hacer un médico internista. Ellos nos van a arrojar pues múltiples, en este caso, se me fue el nombre, escalas, sí, escalas, donde nos van a decir el riesgo del paciente y qué es lo que puede llegar a presentar. Entonces, está la valoración o la escala de ASA, que es una de las que más se utilizan en anestesiología o en medicina interna, y es una valoración de riesgo físico, una valoración de riesgo físico para saber cómo le va a ir al paciente dentro del quirófano. Pero también tenemos una valoración de grado de complejidad de la cirugía, que es más rara que la apliquen, pero sí la aplican, ¿ok? Y tenemos grado 1, desde el grado 0 hasta el grado 3. Esto nos va a decir o nos puede determinar si necesitamos o no de un anestesiólogo. Como un grado 0, que es una de complejidad menor, aquí decimos, no, aquí no ocupamos de un anestesiólogo, aquí lo podemos hacer nosotros. Pero importante, y vuelvo a decir, sabemos la dosis tóxica, sabemos cuándo utilizar una epinefrina, sabemos cuándo utilizar, qué volumen utilizar como dosis máxima. Hay que ponernos siempre en cuenta eso. Ok, tipos de anestesia, anestesia general. Dentro de la anestesia general está la general inhibitoria, pero inhalatoria, todos la conocemos, la balanceada, la sedación, la disuasiva y la hipnoanalgesia, que muchos la utilizan. Se oye raro, pero hay anestesiólogos que también la utilizan. Dentro de la anestesia regional, pues tenemos la anestesia local, anestesia tópica y, de la anestesia regional. Y dentro de lo que es la anestesia raquídea está la epidural y la espinal. De la anestesia regional, pues yo creo que todos los que estamos aquí la hacemos, y son los bloqueos. Ok. ¿Cuántos tipos de bloqueos utilizamos y cuáles usamos?
La mayoría decimos que utilizamos el pentabloqueo. La mayoría, yo creo que aquí hacemos bloqueo al tobillo. Pero estamos de que también podemos utilizar un bloqueo al nervio ciático, o sea, al ciático popliteo desde arriba, o un bloqueo a un nervio que es raro que lo bloqueen, que es el peroneo común. Y si hacemos un bloqueo, por ejemplo, a un peroneo común, ya no vamos a necesitar un bloqueo a un peroneo profundo y a un peroneo superficial. Sabiendo que al momento de bloquear un peroneo profundo o un peroneo superficial, va a pasar muy cerca a la arteria tibial anterior, le podemos dar un llegue, como decimos por ahí, y podemos tener una complicación más si el paciente es un isquémico. Entonces, es importante saber que aparte de los tipos de anestesia, saber qué personas están autorizadas o qué personas de forma legal la pueden aplicar. Qué tipo de anestesia local, tópica, regional, la que sea, pero que hagamos esos equipos multidisciplinarios para la aplicación de lo que son las anestesias. Muchas gracias.